¿Cuáles son las causas de la inflación en los países desarrollados y América Latina? Una de las causas es el aumento en el costo de la vida después de los efectos de la pandemia del COVID-19. A ese rebote económico se le puede decir que se le suma el aumento en el precio del petróleo, las materias primas y los problemas en las cadenas de suministro global han provocado el aumento en el precio en los fletes marítimos y ha producido una escasez de ciertos bienes como los autos, muebles, materiales de construcción, alimentos, entre otros productos. Otra causa importante es la enorme cantidad de dinero que inyectaron a las economías los bancos centrales para mitigar los estragos causados por la pandemia. Vale decir, todo el dinero que diferentes gobiernos han entregado mediante bonos a la población para que puedan seguir moviendo la economía, poder seguir comprando cosas y abasteciéndose. Paralelamente, otra causa, especialmente en países desarrollados, ha sido el aumento del precio de la energía y los alimentos a causa de la guerra Ucrania-Rusia. Se alteraron procesos de exportación y producción debido a la guerra y limita cada vez más la disponibilidad de estos productos básicos. El acceso mundial al petróleo y al gas se ha reducido considerablemente, ya que gran parte del trigo, maíz, la cebada del mundo sigue estando en Ucrania y en Rusia. Otro factor es la crisis de los contenedores, donde se le da ese nombre precisamente por la escasez de contenedores, lo que vale decir al poco espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente y los precios de los fletes disparados. Por ejemplo, en septiembre del 2020, mover un flete de China a Estados Unidos costaba alrededor de $4.500. Un año después, al 2021, cuesta alrededor de $20.500, demostrando que en un año el precio se ha más que cuadriplicado. Debido a eso, hay exportadores que estaban semanas esperando por contenedores disponibles para transportar su carga. Por eso es que el aumento de los costos ha sido disparado y ha llegado a costar 4 veces más, provocando escasez de algunos productos y en un incremento de los precios de los mismos. Esto se debe a su vez de que los barcos con miles de contenedores llegan con sus mercancías a diferentes puertos de América y Europa y debido a las restricciones de la pandemia no pudieron volver a cargar los contenedores con nuevos productos para llevarlos de regreso. Es debido a eso la escasez que habían de los contenedores. Hay que tomar en cuenta que China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo y debido a las restricciones del COVID ha reducido considerablemente, creando congestión de barcos con largas filas para desembarcar mercancía, creando cuellos de botella en diferentes puertos internacionales y a su vez produce que varias fábricas dejen de producir, lo que desencadena como un efecto dominó, que cuando cierra una fábrica o un puerto, el producto no puede ser importado y los consumidores nos quedamos sin ese producto. Por otro lado, las proyecciones de inflación que realizan los organismos internacionales nos hablan de los efectos secundarios de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que este acontecimiento evidentemente está repercutiendo a gran escala y en todos los ámbitos, incluyendo obviamente la economía, donde se está haciendo notorio el aumento del ritmo de la desaceleración del crecimiento económico mundial, que ahora se prevé que se reduzca al 2.9% en el 2022. La guerra está provocando un aumento de los precios de los productos básicos, además de las perturbaciones en los suministros. Esto incrementa la inseguridad alimentaria y la pobreza, exacerbando así la inflación, contribuyendo a condiciones financieras más restrictivas, aumentando la vulnerabilidad financiera e intensificando la incertidumbre en materia de políticas. De acuerdo con los datos ofrecidos por los organismos internacionales, en cerca de la mitad de las economías más prósperas, donde la inflación se sitúa en estos momentos por alrededor del 5%, se prevé que este porcentaje incrementará debido a los recientes conflictos mundiales. ¿Por qué se cree que puede haber una recesión en el mundo?
Debido a diferentes causas que han disparado la inflación a niveles no vistos en décadas, ya sea por las enormes cantidades de dinero inyectadas por los bancos centrales para mitigar ciertos estragos causados por la pandemia, como los bonos, o diferentes atascos de las cadenas de suministros, como la crisis de contenedores y la invasión rusa a Ucrania, los bancos centrales de todo el mundo aumentan simultáneamente la tasa de interés para responder a esta inflación. Algunos economistas nos indican que hay un 65% de probabilidades de que en 2023 tengamos una recesión, argumentando que para mitigar esto, el presidente de la Reserva Federal necesita aumentar los tipos de interés para desacelerar la demanda y aliviar la presión sobre los precios. Bueno, continuando con la última pregunta del video, es ¿cuál es el nuevo sistema económico que está surgiendo? Y para responder a esta pregunta me gustaría comparar el nuevo sistema económico con aspectos que se asemejan a los años 70. Por ejemplo, las perturbaciones continuas del lado de la oferta que favorecen la inflación, la perspectiva del menor crecimiento y la vulnerabilidad de los mercados emergentes y las economías en desarrollo que afrontan respecto a la aplicación de una política monetaria restrictiva que será necesaria para poner freno a la inflación. Sin embargo, el episodio actual también difiere en el que se vivió en los años 70 en múltiples dimensiones. Por ejemplo, ahora el dólar es más fuerte, lo que refleja un mercado contraste con la grave debilidad que tenía la divisa en esa década. Los porcentajes de aumento de los precios de los productos básicos son menores y los balances de las principales instituciones financieras en general son más sólidos. Lo que es más importante, a diferencia de los años 70, es que los bancos centrales de las economías avanzadas y de muchas economías en desarrollo tienen en la actualidad mandatos más claros para la estabilidad de los precios y durante las últimas 3 décadas han establecido un historial creíble de cumplimiento de metas de inflación. Pero en general el mundo se encuentra en una recesión claramente dada por los problemas y los conflictos que tiene Rusia y Ucrania, por la post-pandemia y por algunos conflictos de inflación, tasas de intereses en Estados Unidos y en Europa.